Probablemente llevas un teléfono Samsung en tu bolsillo, pero esta empresa se inició hace casi 100 años, cuando Corea aún estaba en sus inicios de ser colonia de Japón. Nacía el fundador de Samsung el 12 de febrero de 1910 en Uiryong, en una familia hacendada. Estudió en la Universidad de Waseda en Tokio, pero dejó sus estudios 2 años después para manejar los negocios familiares, a la edad de 26 años. Se inició su propio negocio, invirtió en un molino arrocero junto a unos socios más, pero al pasar el tiempo no le generaba muchos ingresos. En el año 1937 adquirió una empresa de transporte para traslado de mercadería, verduras y fideos a China. Este negocio le demandaría una gran cantidad de inversión. Lee se anticipa y adquiere un préstamo del banco con la intención de no perjudicar a la herencia de sus padres. Pero las cosas no marcharían bien. Lee no sabía que esto pasaría. Estalla el conflicto, la Segunda Guerra Mundial. Debido a que la situación económica cambió drásticamente, sus negocios se vinieron abajo y tuvo que vender sus negocios para poder pagar su deuda al banco. A los 27 años no solo había experimentado el fracaso, debido a la situación precaria que pasaba el país de Corea. 1938 solicitó un préstamo familiar con lo que inauguró en Daegu. La empresa Samsung significa 3 estrellas en coreano, que se dedica a la comercialización de pescado y frutas y verdura a China. La empresa empezó a crecer finalmente. En el año 1945 Corea se independizó de Japón. Samsung creció junto con el país y se hizo muy conocido por dedicarse a la importación y la exportación. En 1948 se unió con otras compañías y fundó la actual Samsung dedicada al comercio y la construcción. Todo marchaba bien hasta que otro conflicto mundial azotaba a Corea en 1950. Debido a las guerras entre las dos Coreas, Lee Byung se vio forzado a refugiarse al sureste del país en Busan. Después del conflicto regresaría a la capital, lo cual el gobierno vio que era un buen empresario, así logró adjudicar contratos en sectores industriales durante el mandato de Park Song, lo cual incluyó en su plan económico basado en creación de sectores privados, entre ellos el tecnológico. En 1969 nace Samsung Electronics, en este año Samsung, con la asesoría de Sanyo, la compañía japonesa. Empieza a fabricar los primeros televisores en blanco y negro, vendiendo más de 10 millones de ejemplares. Durante la década de los 70s, en 1973, Samsung ya fabricaba diferentes componentes electrónicos para audio y video, electrodomésticos, pero había un problema. Samsung era visto como marca barata y de baja calidad. En 1974 se hizo cargo de la construcción naval con Samsung Heavy Industries. Después se funda Samsung Petroquímico, ingresando a la fabricación de semiconductores, chips y productos químicos procedentes del petróleo y gas. Actualmente Samsung es una de las empresas más importantes de Corea. En 1983 visitó varias empresas de electrónica. Samsung fabricó su propia computadora portátil. Este mismo año, Steve Jobs, a sus 28 años, viajó a Corea del Sur y le presentó la Macintosh. A partir de esta reunión, ambas empresas deciden unirse para que Samsung le provea los microprocesadores a Apple. Décadas más tarde, sus empresas dominarían la industria de la tecnología, hasta ser rivales. En 1987, el fundador Lee Byung-hun fallece, hereda el mando de su empresa a su tercer hijo. Lee Kun-hee tomó el control, dándole una estructuración a la empresa. Luego hizo algo impactante. En 1991 saca a la venta celulares, pero estos serían un rotundo fracaso, ya que presentaban muchas fallas. En 1995 decide quemar miles de productos defectuosos frente a empleados por casi $50 millones, para demostrar que la calidad era lo primero. Ese fue el inicio de la transformación. Samsung pasó de copiar a liderar. Se especializó en pantallas LCD. En el año 2012, Samsung lanza los famosos smartphones y compitió directamente con Apple y Sony, y se convirtió en una de las empresas más poderosas del mundo. Samsung versus Apple fue una batalla brutal. Demandas millonarias, guerra de innovación. Pero Samsung sobrevivió y dominó Android. En el 2016, el Samsung Galaxy Note 7 explotaba ya que presentaba fallas. Fue un desastre mundial, pero volvió más fuerte que nunca. Hoy Samsung es líder en pantallas, pie gigante en chips.
top en smartphones. Incluso fabrica componentes para sus rivales. Samsung no nació siendo grande, se volvió gigante a base de crisis, disciplina y reinvención. Esta empresa genera aproximadamente los $235 mil millones, $20.200 millones al mes, de vender pescado a dominar el mundo tecnológico.